Bueno, y le damos la palabra a Axel Kicillof. Bueno, primero agradecer la invitación a la presentación y también a formar parte de este libro de manera, digamos, post-festum, ¿no? Porque el libro estaba escrito, me mandaron los capítulos y yo armé el prólogo que forma parte también de esta edición. Estuvimos hablando de si esta ocasión era feliz o triste. Yo lo que quiero decir es que efectivamente el contenido del libro que también han descrito Martín, Carlos, Juan Carlos, bueno, describe un modelo que históricamente ha tenido resultados devastadores. Se me salía la palabra asesinos porque sinceramente lo que muestra el libro, y no me estoy refiriendo a ningún miembro del gobierno ni al gobierno en su conjunto, sino a cuál es el resultado, las consecuencias de esta política económica. Y la consecuencia central es la exclusión social, la consecuencia central es el subdesarrollo, la consecuencia central es el desempleo. Es decir que nada de esto puede ser feliz. Pero quiero decir que con todo, para mí siempre la presentación de un libro es una ocasión para festejar, aún en momentos complicados. Y a eso quería referirme primero y por eso el agradecimiento a la invitación, el agradecimiento también a todos ustedes que están acá de cuerpo presente y a aquellos que están virtualmente acá también compartiendo este momento, porque la verdad es que el gobierno de Macri, si uno lo mira en perspectiva, para todos los que estamos sufriendo diferentes consecuencias de esta nueva administración, la verdad es que su existencia se nos antoja, se nos presenta como prolongada, ¿no? Yo creo que estos meses que han pasado han sido muchos, han sido largos y han sido complicados. Y lo digo yo que estoy en una situación, como muchos de nosotros, relativamente privilegiada, porque hay otros que están sufriendo en este momento cárcel, que han sufrido incluso en el marco de la represión, golpes, persecución y algunos directamente la muerte. Es decir que para nosotros han sido largos meses, pero desde el terreno de la producción intelectual, teórica, de la reflexión, la verdad es que vamos menos de 2 años. Y esto es lo que yo quiero sinceramente festejar, porque no es el primer libro, no son los primeros artículos, y la verdad que se hablaba aquí de un congreso de economía, de los varios que hubo. Es decir, que ha habido realmente en este tiempo nutrida producción teórica sobre lo que está pasando hoy en la Argentina. Y yo, desde el primer día que asumió el gobierno de Macri, vengo alentando a los economistas en particular, pero cualquier observador, científico, periodista, a los de las ciencias sociales, a todos los que estamos protagonizando, viendo estas políticas, lo vengo alentando a que precisamente hagan esto, a que reflexionen, discutan y produzcan. Bueno, obras de este tipo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Macri, que ya se ha avanzado bastante en el debate, porque como todo el mundo sabe, la caracterización de un periodo histórico lleva bastante tiempo, es difícil de hacer, lleva bastante tiempo. Y en general es mucho más dificultosa su caracterización, llamémoslo, en tiempo real. Es algo tan difícil y en apariencia contradictorio como escribir la historia del presente, ¿no? El presente, la palabra presente, el tiempo presente, está un poco peleada con la idea de historia. Y bueno, esto pasa en cualquier momento de la historia. Caracterizar el presente desde una perspectiva histórica no es tarea sencilla, sobre todo porque implica un riesgo. Implica un riesgo. Efectivamente todo puede cambiar rápidamente. Fíjense, y a mí siempre me gusta contarlo porque lo viví
en mi propia experiencia personal. Si ustedes recuerdan, en el 99, el gobierno de la Rúa, el gobierno de la Alianza, asume prácticamente en el marco de una gesta histórica, donde se venía a terminar y a dar por concluida la oprobiosa etapa menemista, y en el medio de un hartazgo social. Es decir, el triunfo de la Alianza se vivió, o algunos lo vivieron, como una verdadera liberación y como un fin de etapa, como un fin de ciclo. Miren qué engañosa que es la historia. En aquel momento probablemente nadie esperaba que eso terminara en 2001, y menos todavía que eso terminara con la reaparición casi triunfal de Cavallo como el ministro de Economía de la Alianza. Miren las paradojas de la historia, pero miren qué difícil que es escribir y caracterizar en tiempo real, porque lo que se presentaba como la novedad, como lo diferente, como lo antagónico, resultó siendo más de lo mismo, y tal vez peor, y tal vez peor, porque no hay nada más frustrante y complejo para los pueblos que buscar y en apariencia haber conseguido una liberación de una atadura que después se convierta en más explotación, en más problemas, y sobre todo lo que se presenta como una fractura que resulte ser la continuidad. Por eso digo que escribir historia del presente es una de las disciplinas más complicadas y más riesgosas. También me trae a mi recuerdo lo que ocurrió a principios de la década de los 90. Yo al principio de la década de los 90, Carlos, bueno, Martín, vos fuiste alumno mío, ¿no? Sí, claro. Vos no. Pero yo daba clases en la Facultad de Ciencias Económicas, pero a principios de los 90 yo era estudiante. Creo que empecé la facultad en el año 90, 89-90. Y me recibí en el año 95. Creo que empecé en el 90 y me recibí en el 95. Y me acuerdo que a principios de los 90, cuando recién se instaura en 91 el programa de convertibilidad con Cavallo, también luego de la frustración de la revolución productiva y del salariazo y de todo eso que lo lleva al gobierno de Menem al poder, me acuerdo que al principio de la década de los 90 estaba plagado de economistas críticos al programa de convertibilidad. Había muchos, había para hacer dulce. Economistas críticos al programa de convertibilidad. Entre ellos estaban los cuadros técnicos de lo que había sido el equipo económico de Alfonsín, que además obedeció y también contó con diferentes etapas el equipo económico de Alfonsín. Pero los técnicos, los economistas que habían formado parte del equipo económico, particularmente Zurruy, que además eran profesores en la Facultad de Ciencias Económicas, al principio del programa de convertibilidad, al principio del menemismo, eran fuertes críticos. Desde una postura heterodoxa y keynesiana, ¿no? Que era más o menos la orientación de aquel alfonsinismo tardío, también un alfonsinismo muy golpeado, porque como todos ustedes recordarán, Alfonsín no tuvo muchos éxitos en el terreno de la economía y además termina su gobierno con lo que más adelante se denominó, creo que se autodenominó, un golpe de mercado. Un golpe de mercado. Habrá que reflexionar sobre todas estas cuestiones, ¿no? ¿Quién hizo ese golpe de mercado? Porque en Argentina hubo golpes de Estado y golpes de mercado. Como si a los economistas no nos alcanzara con esa dicotomía entre Estado y mercado. Bueno, acá los dos hicieron su golpe, ¿no? Pero los economistas del equipo de Alfonsino, que eran
que eran parte de esos que participaron de una forma o de otra del alfonsinismo, fueron profesores míos en la facultad. Y al comienzo de los 90 eran muy críticos del programa económico de Menem, de la convertibilidad, el plan de convertibilidad, más específicamente. ¿Qué decían? Esto no puede durar. Se va a caer. Esperaban, al mejor estilo de la literatura también más de izquierda, ¿no? Incluso de filiación marxista, esperaban el derrumbe. Esto se le atribuye a muchos escritores y muchos autores de la tradición marxista, ¿no? Estar pronosticando permanentemente que el sistema capitalista se va a caer por su propia dinámica, por su propio peso, por sus propias crisis, y que entonces el capitalismo va a terminar abruptamente y va a ser sustituido por otro sistema económico básicamente no por arte de un proceso político, de una sustitución, sino que el capitalismo se va a acabar por su propio peso. Estas teorías del derrumbe me hacen acordar a lo que pensaban los economistas a principios de los 90. Decían, con razón, que la convertibilidad dependía del flujo de financiamiento externo. Vaya que lo decían con razón. Era un análisis lúcido. Porque la convertibilidad ataba el circulante, la base monetaria, al nivel de reservas y ponía una regla férrea, cambiaria, el 1 a 1, pero decía a su vez que no podía ampliarse la cantidad de billetes en circulación si no era porque se había ampliado la cantidad de reservas del Banco Central. Con lo cual, obviamente, en un marco de déficit, ya sea comercial o de cuenta corriente, implicaba el flujo permanente de divisas a través del endeudamiento o, de nuevo, la lluvia de inversiones, la inversión extranjera directa, que permitiera sostener simplemente la liquidez de la economía. Porque si por déficit comercial o por déficit de cuenta corriente había una pérdida de dólares permanente, eso se iba a reflejar en una restricción monetaria cada vez más fuerte y más profunda, que iba a generar un colapso de la liquidez y de la cantidad de medios de pago, o sea, de la actividad económica. Fíjense que el fin de la convertibilidad y la profusión de cuasimonedas del final de la convertibilidad obedece a que la escasez de financiamiento o la dificultad del financiamiento empezó a afectar también la liquidez en pesos de la economía, con lo cual no había pesos y los gobiernos provinciales, ante la inexistencia de siquiera asistencia en pesos del gobierno nacional, decidieron emitir bonos, emitir títulos de circulación, cuasi moneda, cuasi dinero directamente. O sea que era verdad que esto era un problema. ¿Cuál fue la dificultad? Para los economistas heterodoxos que criticaban la convertibilidad. Bueno, quiero pedir un aplauso para el compañero Pablo Carro, candidato a nuestro diputado y senadores, ¿no? Porque diputado electo por Córdoba. Y a Fernández, que lo acompaña también. Otro cordobés que ha hecho fuerza en uno de los distritos difíciles, sí. Ahí estuvimos, pero bueno, no nos fue nada mal, nada mal. Entonces, los economistas heterodoxos marcaban algo que era verdad. Esto es insostenible. Y la convertibilidad era insostenible. Era insostenible, tenían razón. Pequeño detalle. Tardó 10 años en manifestarse esa insostenibilidad estructural, congénita, digamos,
de contenido en tomar la forma de una crisis. Y yo hablaba de lo que pasaba como experiencia personal con los economistas heterodoxos que habían participado de la experiencia alfonsinista y otros varios más, que decían que ese programa no era consistente por su propia naturaleza y que tenían razón, y que sin embargo se encontraron con esta dificultad por hacer algo así como la historia del presente. Vaticinaron una crisis de la convertibilidad que nunca ha llegado. Y quiero ir al resultado trágico de esta divergencia entre el pronóstico de lo que iba a ocurrir y lo que efectivamente iba pasando, que era que la crisis estaba latente, que la caracterización era adecuada, pero los tiempos no acompañaron. Quiero decir, sin tocar nombres, sin nombrarlos, pero quiero decir que muchos de esos economistas se hicieron neoliberales. Se hicieron neoliberales y eran mis profesores. Y una parte de esa conversión yo se la atribuyo a la dificultad que hubo para que esos pronósticos y esas caracterizaciones cobraran cuerpo en la realidad efectiva, diría el general Perón, ¿no? Y la marchita, ¿por qué no? Seguro. Pero entonces yo llamo la atención sobre esto, sobre este riesgo de hacer historia del presente, que es que uno tiene que pronosticar, uno tiene que jugarse, tiene que decir ciertas cosas, después la realidad puede acompañar o no, pero muchas veces termina no cumpliéndose un pronóstico simplemente porque el sistema tiene varias formas de dilatar ese, lo voy a decir en latín ya que estamos, ese memento mori, digamos, el momento donde caput, para decirlo en hebreo, en ruso. Así que yo llamo la atención sobre este peligro. Escribir, explicar, caracterizar los hechos de la realidad en el curso de los acontecimientos y que después esos pronósticos no terminen cumpliéndose. Y el riesgo que hay de que se confronte al analista con la no ocurrencia de esos pronósticos. Y la realidad todavía peor de que ese analista, en lugar de recalcular sus pronósticos, los deseche y los tire a la basura. Y peor todavía, que se sume aquello que quiere combatir simplemente porque oponerse es más complicado. Y porque denunciarlo es más complicado y a veces mucho más costoso, como estamos mostrando con los hechos de público conocimiento, de deterioro del sistema republicano, de las garantías constitucionales para aquel que se opone. Así que comento esta etapa trágica para los economistas, donde aquellos que más lúcidamente denunciaban las falencias, denunciaban los riesgos, denunciaban los resultados y las consecuencias del programa de convertibilidad con más lucidez, como esos pronósticos no se cumplieron, y voy más allá, Carlos, porque recordalo, obviamente la convertibilidad era insostenible, porque dependía de los flujos externos, pero claramente si esos flujos de endeudamiento externo se sostenían en el tiempo, acudían con el volumen, la cantidad, digamos, y el ritmo que era necesario, obviamente cualquiera podía decir, esto se puede sostener. Aún así, era insostenible. No era falso. Y sin embargo, yo tuve una formación neoliberal por parte de profesores keynesianos
que se habían convertido en neoliberales en base al... Y no estoy hablando de todos, porque hay honrosas y varias y numerosas excepciones. Hablo de algunas. ¿Pero qué? Porque cuando trataron de llevar adelante esas políticas heterodoxas, terminó mal con ese golpe de mercado, y porque después sus pronósticos acerca de cómo iba a funcionar el neoliberalismo también amagó con no cumplirse. Pero después se fue todo al bombo. Lo que pasa es que tardó 10 años. Por eso yo creo que esta obra es, además de todo lo que pueda decir, porque es la presentación de un libro, estoy acá también incitándolos a ustedes, llamándolos a ustedes, convidándolos a ustedes a que lean este libro, recomendándoles personalmente la lectura de este libro, porque hay que tener también coraje de sostener estos diagnósticos, de escribirlo y de firmarlo. Porque después puede que las cosas se den de otra manera. Y te decía Carlos que, y lo cual, como bien nos muestran los 90, no quiere decir que el diagnóstico esté mal. Quiere decir que la realidad es más compleja y tiene más mediaciones. Quería recordar también que en el medio de eso vino la crisis del tequila, que empieza a desplegarse en el 94, 95, y sin embargo algunos decían, bueno, el modelo de convertibilidad no puede resistir una crisis financiera que ocurre en México, y sin embargo resistió, digamos, herido, dañado. El modelo ya nunca fue el mismo que el que había sido a los comienzos de la convertibilidad, como bien dice Carlos, donde se privatizaron las empresas, y eso significó también una afluencia excepcional y por única vez de dólares para el sostenimiento del endeudamiento, digamos, del ingreso de capitales de corto plazo y la fuga de capitales. Pero ese es el primer punto que quería destacar de este libro. Es también un hecho de coraje escribir estas cosas, que incluyen pronósticos, que incluyen caracterizaciones, pero además me parece que es necesario, casi diría imprescindible, hacer estos esfuerzos de análisis, de explicación, de exposición, y particularmente también hacerlo no solo para que entre los economistas podamos discutir con herramientas más técnicas, más sofisticadas, estas cuestiones, sino que particularmente es importante, y esto es lo otro que quiero elogiar del libro, hacerlo con un lenguaje sencillo, simple, llano, para todo público. Y en esto difiere de los 90 la cuestión. Y se complica, creo yo, incluso un poco más que los 90. Y por eso también hay que valorarlo un poco más que aquellos que a principios de los 90 se oponían al neoliberalismo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un gobierno que no se asume como neoliberal. No se asume como neoliberal. Casi me animo a decir que hace falta, si vale traspolar esta idea, que no sale del placar, ¿no? Es un gobierno neoliberal. En lo económico, probablemente es la esfera de las acciones de gobierno donde más claramente se puede ver. Por eso también es una responsabilidad excepcional que tenemos los economistas. Porque en otros terrenos, incluso yo creo que desde el análisis, llamémoslo politológico, sociológico, hay quienes quieren caracterizar a este gobierno como una nueva derecha más moderna, distinta. Bueno, democrática. Me permito tomar agua. Es un trago... Hay que tomárselo con un vasito de agua este tema, ¿no? Como esas cosas. Pero, fíjense, es un gobierno que está puesto a través de elecciones democráticas. Que efectivamente, cuando llega al poder,
Lo hace a través de una elección que pierde en primera vuelta, no es la fuerza más votada en primera vuelta, y que gana en un balotaje muy reñido. Gana por un pelito, por un punto. Pero de nuevo, después de ganar la elección, se presenta como si hubiera ganado por 40 puntos. Como si hubiera sacado el 90% de los votos. Y como si al hablar estuviera expresando al 100% de la sociedad argentina. Y ocurrió ahí en marzo del 16, cuando da su discurso de Asunción, más que ante el Congreso, cuando da el discurso de inicio de las sesiones ante el Congreso, ya empezó a hablar de una manera que yo comprendo o siento totalitaria. Un modo de hablar. Habiendo ganado una elección de mitad y mitad, donde prácticamente la moneda cayó de canto y después fue para un lado, y no es que estoy desconociendo los resultados, lo estoy midiendo objetivamente. Es decir, que la sociedad, ahí muy claramente, decía Carlos, ahora tuvieron un 40% a nivel nacional de apoyo, siendo el oficialismo, y un 60% en contra. Estos análisis siempre son muy complejos, pero en el balotaje son más sencillos, porque había dos opciones y la mitad votó por uno y la mitad votó por otros. Entonces, ante esa situación, decir los argentinos ya no queremos más tal cosa al día siguiente, bueno, es un poco totalitario. Lo que tendría que haber registrado desde el punto de vista del discurso es que no es así. Estábamos ante una sociedad que, llamémosla, en su opinión, en esa elección claramente dividida. No había una mayoría social del electorado contundente, ni para un lado ni para el otro. De modo que si hubiéramos ganado nosotros, también tendríamos que haber respetado que había si hubiéramos ganado por un punto, que había un 49 que quería cosas distintas. Pero ahí está la segunda pregunta: ¿qué quería ese 51 que votó a Macri en el balotaje? Yo creo que no quería lo que está pasando hoy, ese 51%. Y acá voy a un tema que es central de este libro y que me parece que está muy bien tratado, que nosotros hemos denominado la primera estafa electoral, porque ahora estamos encaminándonos hacia la segunda. Una elección legislativa, como la tenemos más fresquita, la quiero marcar también, donde el gobierno tenía en un cajón ya redactada la reforma laboral, la reforma previsional, o sea, cómo iban a bajar el salario y ampliar, reducir los derechos laborales y ampliar la intensidad del trabajo, quitando determinados beneficios para el trabajador, derechos de los convenios. La tenía escrita y no la puso, no la plebiscitó en la elección. La preanunció someramente, pero cuando empezamos a explicar de qué se trataba, dijo alguno de los miembros, creo que el jefe de gabinete, de nuevo les quieren mentir con una campaña de miedo. Empezamos de nuevo con la misma cantinela. Tenía una reforma previsional que era bajar las jubilaciones y extender la edad jubilatoria. Y no la puso, la tenía escrita. Y no la puso a plebiscitar claramente diciendo, bueno, si quieren... Es más, prácticamente quería que la elección, y yo lo denuncié muy tempranamente, fuera una discusión todavía de si estaban de acuerdo o no con el gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, yo creo que estamos encaminándonos a una segunda, me animo a decir una tercera estafa electoral, donde de nuevo empiezan a aparecer hechos de gobierno, decisiones de gobierno, que el gobierno ya conoce, pero que no expuso ante el electorado por temor al viejo adagio noventista de Menem, de si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Y esto es muy importante, porque este es un gobierno neoliberal que se trata de disfrazar de otra cosa. Y en esto difiere de otras experiencias neoliberales. Por eso yo lo llamo también neoliberalismo vergonzante. La silla de Martínez de Hoz, esa propaganda que decía la industria nacional es mala, es enclenque, es berreta,
por tanto la voy a destruir, era un gobierno neoliberal franco, frontal, explícito, sincero. Eso era sincerarse. El gobierno tampoco sincera lo que piensa hacer, cuál es su proyecto de economía. Por eso este libro es importante, porque el gobierno en campaña no dice lo que va a hacer. Hasta ahí casi uno diría que es casi prácticamente, aunque ahora se ha elevado a una especie de credo con esto del marketing político y del coaching, del duranbarbismo, de esto de que está todo guionado y todo actuado y de los globitos de colores. Bueno, se ha llevado al extremo. No decir qué es lo que se va a hacer y discutir cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Porque recuerden que la alianza también vino a luchar teóricamente contra la corrupción del menemismo. Y terminó con la Banelco, ¿no? Y con Cavallo. Entonces, hay un intento muy elocuente de desviar las discusiones. No porque no sean importantes, pero podemos discutir 500 cosas. Ahora, una cuestión que oculta claramente el gobierno es lo que este libro revela. Y tempranamente y valientemente, que es básicamente la filiación teórica, histórica, ideológica del programa económico de este gobierno. Contra lo que el gobierno quiere hacer creer, quiere aparentar, y como decía recién, que en elecciones un candidato oculte algo de lo que va a hacer, o en su campaña prometa más de lo que va a cumplir, uno casi podría decir, son vicios que se atribuyen hace mucho tiempo a la política. Yo creo que en el caso de Macri ha batido un récord, porque no ha cumplido nada de lo que prometió. Sobre todo para la grande mayoría, porque mencionaba Carlos pobreza cero, y en este libro se dice muy bien, inmediatamente aumentó la pobreza. No cobrar el impuesto a la ganancia duplicó la cantidad de gente. Bueno, podemos ir punto por punto. Bueno, el fútbol para todos mencionó también Carlos, el 82% móvil. Y ahora está obedeciendo un mandato que aparece en el artículo 4 para Argentina del Fondo Monetario, que es que tiene que bajar la relación entre salario y jubilación, que es muy alta. Y dice ahí que está en 75. Después de un año de política. Sí, pero después de un año. La relación entre salario mínimo y jubilación mínima en nuestro gobierno se acercó mucho al 82. Lo que pasa es que para el promedio de las jubilaciones, pasó eso para las jubilaciones de la mínima, que son la gran mayoría, pero para las jubilaciones más altas estaba muy lejos. Por eso el problema del 82 no era tanto de los sectores que recibían la mínima, sino una reivindicación como el impuesto a las ganancias de la parte de arriba de la pirámide. Pero así todo, cuando recibieron el gobierno estaba en un lugar, después de un año bajó al 75 y ahora la quieren llevar al 45. Al 45. Y fíjense que eso es de un gobierno que prometió el 82%. Y no con gradualismo. De inmediato. Hay un spot donde lo dice Macri. Bueno, pulverizar la inflación de... Bueno, sí, eso también. Sí, la duplicó. O sea que hay un montón de promesas incumplidas, pero yo voy al centro de la cuestión. Este es un gobierno neoliberal. El programa y el proyecto de este gobierno es neoliberal. Entonces, es muy importante y es una de las cuestiones centrales como instrumento de la acción política. Por eso digo que es una verdadera buena noticia que salgan libros como este, en el marco de que hay evidentemente un avance y una embestida neoliberal que uno, si dijera que esto ocurre en la Argentina, sería la verdad alivianarlo, porque ocurre en la región, en el continente y en el mundo. Es un hecho mundial.
embebido en una situación económica mundial que ahora voy a pasar a describir. Pero termino con esta cuestión. Creo que este libro contiene el secreto mejor guardado de este gobierno. Y lo contiene en el título, porque dice el nuevo modelo económico y sus consecuencias, y ni bien empieza el libro, habla de un cambio, y este es prácticamente los primeros párrafos de la introducción del libro, que dice: impulsa las viejas fórmulas conservadoras, acompañadas por nuevas formas más modernas, lenguajes más cautivantes y directos hacia la ciudadanía. Pero el proyecto político es el mismo, el gobierno de las clases dominantes. Ese es el secreto mejor guardado de este gobierno. Y está develado en las primeras páginas. Pero ¿qué es lo que tiene de importante este libro? Porque muchos de los que estamos acá ya lo sabíamos. El problema es cómo se lo transmitimos a otras de las víctimas de estas políticas económicas. Porque nosotros lo somos, pero son muchos más. Entonces, yo creo que esto es lo principal que debemos festejar. Que sale un libro que describe este modelo económico, y además me permito decir, hay una introducción que lo hace muy bien, y voy a pasar someramente varios de los capítulos para valorar también el trabajo de los compañeros y la unidad que tiene este trabajo. Se describe en una introducción donde se empieza explicando las cosas como hay que explicar cuando uno habla de economía, con la situación internacional. Lo que ocurre en la Argentina está vinculado, casi diría, está casi subordinado a una situación económica mundial que, muy bien describe el libro, es una crisis que se origina, que se inicia en el 2008 y que está muy lejos de haber terminado. Esto también yo lo planteo en el prólogo, de lo que menos quiero hablar, porque no quiero... quiero hablar de lo que han escrito los compañeros, básicamente, pero me parece que es importante esto. Hay una crisis que empieza en 2008 y todavía no termina, y que se ha ido desplazando por diferentes regiones del planeta, y que ahora la mala noticia es que donde más fuerte está pegando es en Latinoamérica, a través de los problemas del canal financiero y a través del canal comercial. Esto está descrito en el libro. Yo llamo la atención sobre este elemento, cómo se vincula lo que hoy pasa en la Argentina con la situación económica mundial. Está bien descrito, con pinceladas gruesas pero profundas, lo que pasa en el mundo. Pero de ahí bajamos a la Argentina y a la descripción y caracterización de este programa económico, que es un programa neoliberal. Y repito, se dice claramente en este libro, otro de los secretos, porque esta idea de presentarse como nuevos, como modernos, como cancheros en el otro sentido, es para romper la filiación clara, evidente, inocultable, con las otras experiencias neoliberales que ocurrieron en la Argentina. Que las más claras y las más presentes son, obviamente, la de los 90 y la de la dictadura militar. El programa económico de este gobierno es muy difícil encontrar diferencias conceptuales, de contenido, de orientación, de dirección, con los neoliberalismos que ocurrieron en la Argentina, y me parece que el gobierno hace esfuerzos denodados por mostrarse distinto. Obviamente, cuando uno analiza la historia, hablar de que la historia se repite igual es una gansada, ¿no? No se puede. Hay continuidad, hay ruptura. Pero este gobierno está tratando de ocultar los claros elementos, fuertes elementos, determinantes elementos de continuidad con las experiencias neoliberales. Que acá está denunciado, es una denuncia este libro también. Porque es uno de los puntos que más le duele. Y nosotros nos hemos dedicado a decirlo, mira, con Carlos en el Parlamento desde el primer día. Es más, desde la campaña electoral de 2015, que lo veníamos diciendo. Pero ahora tenemos, casi podemos decir como dicen en las películas norteamericanas, ¿vieron? Las películas estas judiciales norteamericanas,
que dicen esto de la defensa descansa. Cuando ya lo mató, lo probó, lo comprobó, ya no hay que decir más, ya está. Se acabó. El jurado tiene toda la vista. Bueno, el que dijo que esto era lo mismo que el neoliberalismo de los 90 fue Cavallo. Cavallo, un mes dijo, este es mi programa económico. Prácticamente como se acuerdan que pasaba con Menem, que reclamaban y disputaban la paternidad del modelo. Bueno, ya está. Ya Cavallo confesó que este es su modelo, que estas son sus políticas, y como si fuera poco, que buena parte de los funcionarios que llevan adelante sus políticas son hijos suyos, no solo el modelo, sino los funcionarios. Entonces, yo creo que cada vez que pasa eso, Durán Barba debe, no sé si ponerse mal o decir cuánto voy a facturar. Porque ¿cómo hacemos para separar lo que está haciendo este gobierno de lo que fueron los 90? Pues los 90 todavía está relativamente fresco. O sea que cuando la sociedad argentina, los que tienen mi edad, que es 40 y pico, los que tienen una experiencia más vasta, se den cuenta, ya sin atenuantes, que esto es lo mismo, en esencia, y bueno, nosotros vamos a tener parte de la tarea cumplida. Después nos votarán a nosotros o no. Pero yo creo que nadie que descubra esta continuidad puede querer lo mismo y que se repitan los mismos resultados. Decía ya Einstein, ¿no?, que es muy difícil que haciendo las mismas cosas los resultados sean muy distintos. Es difícil que yendo por el mismo camino llegues a otro lado. Hay mil formas de decirlo. Pero creo que este libro muestra no solo que hay neoliberalismo en términos generales, describe algo, Carlos, que es muy doloroso, que es la cantidad de leyes que pasaron por el Congreso neoliberales. Yo lo que puedo decir con bastante orgullo es que nosotros, a pesar de las, llamamos así, tentaciones a las que algunos sucumbieron, pero a pesar también de las amenazas, los aprietes, las notas periodísticas, el bastardeo, la persecución, las campañas, a pesar de todo eso, por lo menos los diputados que estamos acá, y un bloque muy grande, tienen votamos en contra de todas. A mí me gusta decir que los que votaron a favor, por eso hablaba de 3 estafas electorales. La primera, la de Macri, ocultando qué iba a hacer. La segunda, de nuevo, de Macri, Vidal y compañía, ocultando qué es lo que van a seguir haciendo. Porque además no solo lo disimulan en campaña, sino que después ocultan o atribuyen a otras cosas sus consecuencias, ¿no? Pero hay otra estafa electoral, que es la tercera, que es la de aquellos que se presentan en elecciones como oposición, pero después trabajan de oficialismo en el Congreso. A mí me gusta decir, porque me gustó el término, y ya he dicho alguna vez, yo lo llamo, porque me gustó el nombre, se bautizaron a sí mismos oposición responsable. Y yo estoy de acuerdo, son responsables del ajuste, son responsables de los tarifazos, porque si no los votos no alcanzaban. Este libro recorre diferentes aspectos, voy a ser muy rápido, voy a llamar la atención sobre algunos puntos. Hablan de la cuestión de la inflación, y en la cuestión de la inflación es un capítulo que hacen Rodrigo López y Estanislao Malik, que hablan de algo muy importante, que es uno de los enormes, y yo creo más vergonzosos fracasos de los que por lo menos yo tengo memoria, con respecto a la explicación de las causas y los remedios de la inflación. Este gobierno llegó diciendo que iba a parar la inflación rápidamente porque la inflación era un fenómeno monetario, que tenía que ver con la emisión desenfrenada, y que ellos en 2 minutos iban a liquidar esa maquinita que teóricamente usábamos nosotros para generar inflación, y la inflación se iba a curar en 2 minutos. Bueno,
hicieron una política monetaria asesina en términos de restricción de la liquidez y del crédito. Bajaron la emisión, subieron la tasa, la pusieron en 38, todo eso. Hicieron todos, aplicaron todas las recetas del monetarismo. Yo creo que Milton Friedman debe estar aplaudiendo de pie en algún lado. Si nos estás viendo, Milton, te digo, tus discípulos han hecho todo lo que vos pedías. Y sin embargo, la inflación fue el doble. Yo creo que la bancarrota de la teoría de la inflación, de esta gente, si uno dice, ¿cuál era el experimento monetarista de Milton Friedman? Y del monetarismo del siglo XVI, porque es la escuela teórica más, una de las más antiguas que hay en economía. Era, dupliquemos la emisión monetaria e inmediatamente se va a duplicar la inflación. Hume, etcétera, ¿no? Bueno, esta gente redujo la emisión monetaria fuertemente, aumentó la tasa de interés y tuvo el doble de inflación. Yo creo que no hay forma, desde, digamos, el popperianismo más rancio, de probar que una teoría está equivocada. Lo que pasa es que el experimento social es tan costoso y tan trágico que nadie se había animado a hacerlo. Bueno, acá tenemos a los que han refutado la teoría monetarista, porque hicieron todo lo que indica el manual y fracasó estrepitosamente. ¿Qué marca esto? Que las explicaciones ortodoxas sobre la inflación son equivocadas. Y que así como en 2014 la inflación que marcaba para tomar el índice más desfavorable, 37 puntos, ellos lo pusieron en 42, es la inflación más grande en 25 años, la que tuvo Macri. Pero esa inflación que ellos marcaban en 37 en el 14, cuando terminamos nosotros, anualizada daba 22. Y después en el 16 dio 42, tomando siempre la misma fuente. O sea que llegaron a parar la inflación y la duplicaron. Tomando... Keynes tenía una frase interesante para describir estas recetas. Decía, es el tipo de recetas que curan la enfermedad, hablando de esto, de estos temas, del uso de la tasa de interés en esta situación. Es el tipo de recetas que curan la enfermedad matando al enfermo. Y efectivamente es así. Si uno quiere curar la inflación generando una fuerte recesión, lo dice también el libro, puede, acá como había inflación cambiaria, inflación de costos, como están tan equivocados, ni siquiera funcionó, pero puede que le funcione, como en los 90 funcionó, abriendo la economía, restringiendo la circulación monetaria, generando recesión y desempleo, bajando el salario y bajando la demanda, y bueno, si no para la inflación, la verdad que... Pero bien, en el medio se llevaron todo puesto. Hay un capítulo sobre la inflación, hay un capítulo sobre otro éxito, y se siguen los éxitos, de vamos a sacar el cepo cambiario. Bueno, lo que muestran es que se duplicó la fuga de capitales. Y que la gente que tal vez no podía acceder a comprar dólares porque no podía explicar de dónde habían sacado la plata, hoy esa puede comprar dólares. Ahora, los otros que no podían comprar dólares, ahora el problema que tienen no es que no tienen dólares, es que no tienen pesos para pagar la factura del gas, para irse de vacaciones. Es decir, que lo que han hecho ha sido tan duro en términos económicos que ya el problema cambió de naturaleza. Entonces, acá se muestra, en consecuencia, que el problema tenía que ver, en el capítulo sobre la cuestión financiera y monetaria, pero también y particularmente en el capítulo sobre la liberalización del mercado financiero y cambiario. ¿Cuáles han sido los efectos de la desregulación total de la cuenta capital? En otro capítulo se habla también de lo que ocurrió con el mercado de trabajo, otro tema puntual donde yo quiero llamar la atención sobre esta cuestión, porque también no está visto todavía, y el capítulo lo escribe bien, la precarización laboral que está generando este gobierno.
y que computa como empleo, como creación de empleo. Llamémosla en criollo, la monotributización del mercado de trabajo. Es decir, están reemplazando, han destruido empleo formal y lo han reemplazado por algo que ellos toman como empleo registrado, pero que es gente que accede al mercado de trabajo sin condiciones laborales que están implicadas en la formalidad. Otro capítulo sobre la cuestión energética, también un hallazgo porque muestran cómo el neoliberalismo también llegó al mercado energético. Lo que han hecho no es un sinceramiento tarifario, salir de los subsidios porque eran descontrolados. Han aplicado la receta de los 90. La dolarización de las tarifas, la desregulación del mercado y la situación donde los recursos energéticos argentinos están al mejor postor, privatizados nuevamente y dispuestos a exportarlos. También quiero plantear la importancia del capítulo sobre la cuestión fiscal. Este es de mi amigo Alex Kodrick, que no sé si anda por acá. Pero también lo quiero plantear, porque este es un gobierno, como todos los gobiernos neoliberales, que persiguiendo el déficit, se acordarán ustedes de déficit cero, genera más déficit y endeudamiento. Esto también está denunciado como otra política noventista. Y después hay dos capítulos fundamentales, uno sobre industria, que se muestra que este es un programa neoliberal, porque es desindustrializador, y otro sobre agro, muy importante porque plantea algo central, que es que el agro no se ha favorecido en bloque, sino que hay también ganadores y perdedores en el agro. ¿Qué es lo que yo valoro en este libro? ¿Por qué yo digo que este libro tienen que comprarlo? Pero no es lo fundamental, leerlo, tenerlo, analizarlo, estudiarlo y debatirlo. Lo fundamental, porque alguien decía por ahí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros votaremos en contra en el Parlamento. Pero ¿qué es lo fundamental que tenemos que hacer ustedes y nosotros? Usar este libro como un instrumento de militancia. Usar este libro como un instrumento de debate y discusión con los sectores populares. Usar este libro como una herramienta de reflexión y esclarecimiento. Entonces, ¿qué es lo que me parece central? Porque tiene que ver con la acción política. No con caracterizarlo porque entre los economistas nos tenemos que poner de acuerdo de tal variable, tal otra, tal cuestión histórica o tal cuestión teórica. La función ante un gobierno neoliberal que permanentemente a través de tácticas muy sofisticadas oculta lo que hace, oculta sus consecuencias, distrae a las víctimas del neoliberalismo, nosotros con este libro tenemos que dedicarnos a abrir cabezas, a dar discusiones y a convencer a los vecinos y vecinas, a los argentinos y argentinas, de que el neoliberalismo que inspira este gobierno y que se está aplicando en la Argentina no es bueno para los sectores populares, es un flagelo para los sectores populares. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer no es simplemente ponerle un freno en el Parlamento, sino algo mucho más complejo, algo mucho más sofisticado, que va a ser producto no solo de la cuestión y el momento electoral, sino de la militancia permanente, que es construir una nueva mayoría que nos permita, comprendiendo de qué se trata esto, qué es el adversario, pero además qué es lo que nosotros tenemos que hacer y en qué situación estamos, que nos permita como fuerza política volver a gobernar la Argentina. Bueno, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, compañeras, compañeros, por la presencia. Gracias a Axel Kicillof, a Carlos Feber. Nos despedimos de toda la gente que nos está viendo por Facebook. Gracias a todos.